Bienvenidos una vez más, mis queridos hermanos. Acérquense al fuego, que hoy vamos a hablar del que te lleguen de los Space Marines. Sí, básicamente, si los Space Marines tienen relaciones románticas y si hacen, digamos, el delicioso, como se dice en algunos países, o el que te lleguen, como le decimos en Argentina, o cuando estaba en Argentina, ahora estoy en el búnker totalmente encerrado y aislado del mundo, que es mejor porque odio a las personas. Pero los Space Marines no tienen por qué odiar a las personas y pueden querer meter el tren en el túnel, o dado que estuve entrenando Kenjutsu, como siempre les digo que entreno con mi katana, aunque a algunos no les gusta mi katana, también entrar en el túnel, envainar la katana, envainar la espada, meter el amigo a la pileta, o mi favorito, hacer el daka daka, aunque los orcos le dicen eso a otra cosa, y los orcos de hecho no tienen nada para hacer un daka daka más que las pistolas con las que disparan. En el caso de los Space Marines sí tienen pistolas, pero... ok, la cuestión es que soy CrazyJu transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán en la descripción una lista con las fuentes de esta investigación. Ahora bien, los adeptos astartes, los Space Marines, son superhombres genéticamente modificados con una cantidad de testosterona inconmensurable, dedicados exclusivamente a la guerra. Biológicamente cada astartes recibe implantes genéticos, más allá de su semilla genética tiene otros implantes, otros órganos que alteran su fisiología y hormonas para optimizar el combate, y esta cirugía incluye órganos especiales que de hecho regulan sus emociones y motivaciones. En la práctica se entiende que estos cambios clínicos suprimen los impulsos sexuales y las emociones personales. Su sistema hormonal es totalmente como artificial y controlado, casi como una castración química, de modo que es biológicamente imposible que un humano tenga impulsos sexuales, un Space Marine humano tenga impulsos sexuales si el sistema hormonal no funciona adecuadamente. En consecuencia, los astartes carecen en sí del deseo o necesidad de intimidad física y no experimentan líbido ni motivación sexual. Ahora, se imaginen que no hubiesen puesto este nivel de freno en los astartes, digamos, con la cantidad de testosterona que tienen, 50.000 millones % de testosterona, probablemente no irían a la guerra, estarían teniendo sexo todo el día con todo el mundo, con todo lo que puedan, inclusive con especies alienígenas y máquinas, y tal vez con alguna tostadora que estuviese engañando a algún Mechanicus. Pero evidentemente tienen que tener algún tipo de freno, porque si no, bueno, se dedicarían a hacer otras cosas, aunque debo decir que es bastante complicado. Imagínense que un Space Marine se enamora de una humana y le da un beso, y dado que tienen saliva ácida y pueden escupir ácido, creo que sería peligroso. Es decir, como ya hablé, la picadura de un Space Marine duele, y si un Space Marine está más abajo en la chica, y podría llegar a ser un problema. Bueno, si es un chico también podría llegar a ser un problema si estuviese más abajo. No podría haber Space Marine gays, ¿por qué no? Digamos, los espartanos eran extremadamente aguerridos y también muy agayridos, así que podría llegar a existir. Por otro lado, emocionalmente son extremadamente leales y disciplinados. El entrenamiento mental es que prácticamente una hipnosis y un adoctrinamiento rompe gran parte su individualidad. Están enseñados para ver al emperador como el padre y básicamente como toda su familia. Los sentimientos de apego romántico o la devoción personal quedan desviados hacia el deber o la fraternidad marcial. No obstante, sí pueden llegar a experimentar afecto fraternal, orgullo compartido o una especie de amor platónico por sus compañeros de arma y por la humanidad que protegen. Amor platónico por sus compañeros de armas. Eso suena como que en la nave son todos gay y están haciendo cosas todo el tiempo, pero nadie lo dice y nadie se lo comenta en la Inquisición. Bueno, y la Inquisición es como una entidad religiosa como el cristianismo, así que probablemente la Inquisición tenga bastante de eso y tengan que sacar a los inquisidores pedófilos también del medio. Disculpen, cuando entreno y tomo la medicación después de que entreno, me pongo un poquito más comentativo sobre los temas, pero no deja de ser verdad todo lo que estoy diciendo a términos de que no pueden sentir de por sí y que realmente hay una especie de amor platónico, más bien por sus hermanos, que interés romántico en sí, lo cual es un poco molesto, porque si llegan a hacer un juego de rol, como de hecho está Rogue Trader, y pudieras jugar con un Space Marine, no podrías tener como interés romántico a ese Space Marine, o bueno, si fuese vos un Space Marine, una chica mujer convencional, y de hecho probablemente no podrías estar con una humana convencional. La diferencia de tamaños es monstruosa. Pero la realidad es que un Space Marine difícilmente pueda sentir amor de un modo semejante a un humano convencional, debido a su condicionamiento y contexto social. Pero
no se les niega por completo la empatía o la compasión. Algunos capítulos, especialmente los salamandras, promueven el cuidado del prójimo como parte de su devoción. Por ejemplo, se nos dice que los salamandras mantienen contacto cercano con sus orígenes y consideran velar por los ciudadanos de su mundo natal y por extensión de todo el Imperium. Forma parte de su deber, es decir, canalizan los sentimientos humanitarios o humanos hacia su gente en general. Pero no me extrañaría ver un salamandra que tal vez pudiera llegar a tener una novia. Creo que a todos nos gustaría ver eso. Bueno, además un salamandra es de color negro, por lo tanto, si ya los salamandras, dado que son Space Marine, miden más de 2 metros y pico y son mucho más grandes, imagínense encima un Space Marine negro. Básicamente debe tener 3 piernas, por lo tanto, estar con una mujer humana sería bastante difícil para el pobre salamandra y ni hablar de la pobre humana. Ahora bien, no vemos nada de esto. Es decir, todo es amor fraternal más allá de las bromas. Y no se ve en sí un amor romántico per se en prácticamente ningún lado. Más allá de esto que digo de los salamandras o del amor fraternal en sí de los Space Marine. Entonces, en el trasfondo oficial no existe ningún reconocimiento de relación amorosa o familiares tradicionales entre los Astartes. Los códigos de honor del Codex Astartes, de hecho, dejan en claro que un Marine debe renunciar a los placeres personales en favor de su misión, algo que probablemente yo nunca afirmaría, pero evidentemente los Space Marine sí, y creo que en este punto tenemos que ponernos a pensar, si nos queremos disfrazar y ser como un Space Marine, tenemos que también renunciar absolutamente a todo eso. Por lo tanto, si hiciste un cosplay de Space Marine, esa noche no podés salir con una chica y no podés mirar a ninguna de las chicas que se vistieron de elfas que hicieron cosplay de otros videojuegos o de otros animes, si es que sos un friki como yo. Así que tenés que meterte en personaje. Si querés ser un Space Marine y entrenás para ser un Space Marine, mejor cortate el pipi, porque si no, vas a defraudar al emperador, y nadie quiere defraudar al emperador con su pipi. Un Space Marine no contrae matrimonio, no tiene parejas íntimas, su vínculo más fuerte es con el emperador. Y no me estoy refiriendo a que se tocan con el emperador todas las noches, simplemente es un vínculo fraternal y con sus compañeros de capítulo, que podrían llegar a tocarse, pero ningún libro lo toca. Literalmente ningún libro, prácticamente ningún libro lo toca. Hay algunos libros, y esto, déjeme hacer un paréntesis poniéndome un poco serio. Hay algunos libros que tocan bastante temas de intimidad y de sexualidad, sin embargo, no particularmente dentro de los Space Marine, y no es algo típico de ver, pero hay tanta cantidad de libros que tal vez me salté algún libro donde claramente muestran algún énfasis sexual, que generalmente es una salvedad o una excepción, pero en términos generales no se ve en el lore. Los lazos afectivos que pueden formarse son esencialmente de camaradería o respeto. Vuelvo a repetir. En la literatura oficial abundan escenas de marines ofreciendo compasión a civiles o consolando a niños necesitados, pero no de carácter romántico. Y eso lo buscó Lua. Literalmente, Lua es mi inteligencia artificial, tiene como 10.000 líneas de código. No me pregunten cuál es porque no la van a poder usar nunca. Hace años que la vengo entrenando. Pero Lua dijo literalmente, en la literatura oficial abundan marines ayudando a niños necesitados, y me aclaró diciéndome, pero no de carácter romántico. Y yo le digo, what the fuck, Lua. ¿Se imagina un Space Marine acercándose a un niño diciéndole, hola, jovencito, ¿cuál es tu nombre? Sería extremadamente tétrico. Pobre niño, lo salva y después lo viola un Space Marine. No, sería bastante traumático para el pobre niño y para todo lo demás que estuviese alrededor, pero bueno, supongo que pasan cosas peores. Irónicamente, creo que no pasan cosas peores en el universo de Warhammer 40.000. ¿Se dieron cuenta de eso? Hay un montón de cosas tétricas. Matan miles de psíquicos para mantener el Astronomican. Son extremadamente racistas, odian a los sinos, matan a todo el mundo. Pero nunca hay cosas de perversión más allá de la perversión del caos que te dice vení al caos y ponete en contra del emperador. Que el emperador también es más malo que patada en los dientes. El emperador es más malo que pegarle a la madre, admitámoslo, por más que todos digamos for the emperor, o al menos la mayoría de nosotros. Pero nunca hay ningún tipo de escena en general a términos sexuales o de perversión de índole sexual, ni los tocan esos temas, lo cual siempre me pareció loco. De hecho, vi hace poco un stand-up de comedia donde decían que lo peor que le podés hacer a una persona, más allá de violarla o de abusarla, es matarla. Hay mucha gente que se recupera del abuso, muy poca gente se recupera de que la maten. Excepto por Jesús, que es como dice este comediante que veo en Netflix, que la verdad que me mata de risa. Y bueno, todo el mundo habla de Jesús y que resucitó, pero básicamente
No se abusa gente, pero se la mata todo el tiempo en el universo de Warhammer 40.000 y casi nunca se hablan de otros temas, digamos, de otros temas que tengan que ver con corrupción, no solamente de índole sexual, sino corrupción en general, más allá de la corrupción del caos que está bastante asociada al placer. Incluso Nurgle está asociado al placer y Slaanesh es básicamente el dios o la diosa, es el rey de los pronombres, es la reina queer y sin embargo no se nombran temas específicos en relación a la parte sexual, es todo como muy por encima. Lo mismo pasó con los Aeldari, cuando los Aeldari engendraron prácticamente a Slaanesh. Bueno, evidentemente había muchos temas sexuales metidos en el tema, pero solo por encima, nunca se detallan esos temas, nunca se hablan en sí de esos temas y no se sabe qué tipo de perversiones son, pero irónicamente sí se detallan las perversiones a términos de guerra y de tortura y de combate, lo cual siempre me pareció algo extraño porque es apto para mayores, las cosas que dicen a términos de guerra, pero no se tocan temas sexuales en prácticamente nada del trasfondo de Warhammer 40.000. Lo que quiero decir con esto es, son compasivos con los niños, pero no los tocan de más. Cuando se represente cariño en un Space Marine suele ser con otro Space Marine o con la hermandad en general. Por ejemplo, en la defensa de algunos de los mundos, como por ejemplo el mundo de Rin, el capitán Pedro Cantor de los Puños Carmesís carga en sus brazos a una mujer humana para salvarla de la guerra. Un gesto tierno, podría decirse, pero más paternal que amoroso. En cambio, el afecto estrictamente íntimo o erótico no se manifiesta en el trasfondo canon. La narrativa se centra en la sed de batalla, el heroísmo y la hermandad, dejando el romance completamente apartado. En las distintas órdenes o capítulos, digamos, se los llama órdenes a veces, de los Astartes, existen normas culturales que varían el grado de apego a la sociedad humana, pero casi ninguna permite vida personal o vida personal romántica. Los salamandras, por ejemplo, son conocidos por vivir entre la población de Nocturne como si fuesen sabios ancianos que tocan a los chicos. No, mentira, no tocan a los chicos, pero sabios ancianos. Guían y protegen a su gente y asumen roles comunitarios. Ellos son la excepción en el sentido de que mantienen vínculos estrechos con familiares no directamente descendientes de ellos. O por decirlo como la familia, pero no son la familia, sino que los tratan como la familia. Algo así como Toretto en Fast and Furious, bueno, la familia. Y básicamente son amigos de todos los humanos, pero no necesariamente van más allá de eso. Son más bien rígidos en general los Space Marine, como la doctrina de Roboute Guilliman, que reservan todas sus energías para el cumplimiento del deber y se abstienen de distracciones emocionales. Bueno, justamente Roboute Guilliman y los Ultramarines son lo último que uno se imaginaría teniendo algún tipo de relación emocional con otro, porque son puro deber. Irónicamente se basan en los romanos, y los romanos eran extremadamente sexuales. Y también irónicamente, el único shippeo que hay muy característico en Warhammer 40.000 es justamente de Roboute Guilliman con Ybraine. Y esto es irónico porque en verdad no existe. Mucha gente piensa que existe, mucha gente habla de que existe ese tema, pero en la realidad, en los libros y en el lore, creo que ni siquiera se cruzaron las miradas, prácticamente ni siquiera se miraron el uno al otro, ni siquiera viajaron en la misma nave, y sin embargo la gente quiere que haya un romance entre Roboute Guilliman e Ybraine. Les voy a dejar al final, tengo un video hablando de cuando se despierta Roboute Guilliman, y van a ver que prácticamente no hay ningún tipo de contacto con Ybraine, más allá de que Ybraine se le monta encima, pero se le monta encima de la cápsula en la cual él está en criogenia, y le corta los cables para matarlo. Es decir, no consideraría que eso es justamente algo muy sexual o romántico. Es decir, no sé, si yo fuese Roboute Guilliman y estoy en una cápsula mirando para arriba en un sueño y de repente veo que una mujer se sube encima de la cápsula y corta los cables que me mantienen con vida, por lo menos yo no lo vería romántico. Capaz Roboute Guilliman sí, pero dudo bastante. La cuestión es que ese shippeo, ese romance no existe. Lamento mucho decirle a la gente que quiere que existe, pero desafortunadamente no existe. Y los Ultramarines son como prácticamente la apoteosis máxima de la estructura y de no meter relaciones románticas dentro de los Space Marine. Tal vez existe algún capítulo que no conocemos, capítulos sucesores, que puedan llegar a tener algún tipo de romance, pero Ultramarines, o en el caso de los Ángeles Oscuros tampoco. Podría llegar a ser en algún ángel sangriento, sediento de sangre, que son capaces de comerse gente, capaz podrían llegar a comerse una... o podrían comerse una... no puedo decir la palabra porque YouTube me censuraría, pero capaz se podrían comer
otras partes. Hay algunos capítulos sucesores de Los Ángeles Sangrientos que literalmente se comen gente y toman la sangre. Y cuando uno piensa que se comen gente, evidentemente en algún momento se comen alguna parte íntima de la gente que no voy a mencionar porque no soy un degenerado. Pero lo interesante de esto es que los Space Marine tienen la capacidad de digerir comida y aprender de lo que comieron. Es decir, si se comen algo, aprenden neurológicamente o genéticamente de la memoria genética qué es lo que esa persona o ese ser vivió antes. O sea que si un Space Marine se come o algo que no debería comerse, capaz aprende dónde esa cosa estuvo en su tiempo pasado, lo cual no creo que sería muy agradable de saber. La cuestión es que los rasgos rígidos no son accidentales, sino que son el resultado de las modificaciones genéticas y el duro adiestramiento que reciben. La implantación de la Gene Seed, semilla genética, incluidos órganos adicionales, alteran el balance hormonal y sensorial del Space Marine. El Astarter está sometido a hipnoterapia permanente, fármacos que mantienen su cuerpo en un estado óptimo de combate. Toda su vida gira en torno al entrenamiento y la guerra, dejando poco espacio físico-mental para cualquier intimidad personal. Lo cual es muy interesante porque realmente, si uno quiere una máquina de matar, prefiere que no esté ocupada en otros temas. A nosotros como seres humanos, como hombre que soy, como macho alfa que juega con muñequitos de plástico a la guerra, sí, super macho alfa, pero como macho alfa que soy y como muchos de ustedes también, imagínense los problemas que tendríamos si tuviésemos que luchar constantemente y además estar pensando en lo que nos gustan las chicas. ¿Saben cuántos problemas me trajo mi pipi? ¿Cuántos problemas me trajo querer el Daka Daka? Muchos problemas. Es más, hay mucha gente que por las ganas de Daka Daka que tiene pierde una casa, 2 casas, el auto, después tiene que pelearse por los hijos. Evidentemente los Space Marine se ahorran todos esos problemas, no tienen que divorciarse, ni tener problemas de engaño, ni absolutamente nada, solamente piensan en la guerra, aman al emperador y aman a sus hermanos. Y no tienen prácticamente nada de Daka Daka o cero Daka Daka. De hecho, no tienen el impulso para Daka Daka, lo cual facilita muchos temas y hace que sean personajes extremadamente poderosos a términos de la guerra porque es a lo único que se dedican. En la práctica oficial, la reproducción, entre comillas, ustedes no me ven pero estoy haciendo comillas, la reproducción de los Space Marine no ocurre por concepción sino por ingeniería genética. Los órganos progenitores de su cuello y pecho sirven únicamente para generar nuevos Gene Seed para la organización de Space Marine. Y sí, evidentemente, obviamente generar a otro Space Marine por tecnología genética utilizando la Gene Seed es muchísimo menos divertido que generarlo de la forma convencional. Pero bueno, eso es básicamente lo que sucede. Por lo tanto, un Astartes no engendra hijos en el sentido biológico. Tras la muerte de un Astartes, un apotecario extrae su glándula, la parte de la semilla genética, una de las 2 semillas genéticas que se les inserta y la pone en el próximo guerrero. Eso es una forma de copular, la verdad es que no sé, creo que no suena muy entretenido, digamos, y creo que no es el tema que estamos hablando. Esto simboliza cómo un marín vive después de la muerte en una especie de legado como padres a hijos. Y no es un legado familiar, sino que es parte de la continuidad del capítulo. Y es interesante porque los orcos hacen algo parecido, pero lo hacen a través de su piel. Las esporas que tienen en la piel básicamente vuelan mientras el orco combate, se plantan en la tierra y luego salen más orcos de la tierra. Esto no es broma, esto es así. Los orcos son como plantas prácticamente. Salen más orcos de la tierra y orcoides de la tierra mientras están luchando. No tienen órganos reproductivos los orcos, así que se podría decir que los orcos son extremadamente épicos. No solamente son una raza diseñada para la guerra, sino que mientras están en la guerra al mismo tiempo están teniendo sexo con todo el planeta. Son increíbles. Díganme si no, díganme dónde ven problemas en mi argumento. El simbolismo de todo esto es claro en el universo de Warhammer 40.000. Los Astartes encarnan la renuncia total a lo humano y básicamente se van por el bien mayor. Y no estoy hablando de The Greater Good. Probablemente de The Greater Good con los Tau tengan sus cosas que tendría que investigar a ver cuál es la sexualidad de otras razas. Capaz otras razas tienen bastante más sexualidad que los Space Marine, muy probablemente. Pero hay que ver, todavía tengo que hacer otros videos. Y si les gusta este video, veremos si hago otros videos al respecto. Capaz se ríen mucho o capaz dicen, Jules está siendo demasiado poco serio, aunque la información que les estoy trayendo está totalmente verificada. Eso es lo más irónico. La cuestión es que la hermandad sustituye el afecto romántico. No tienen derecho a descendencia ni a vínculos personales, de hecho, porque su identidad está superditada a una
causa. La camaradería entre los hermanos de batalla tiene un valor casi religioso, común en la mitología de los primarcas, de hecho, y se considera más puro que cualquier pasión carnal, básicamente su relación con su primarca. En pocas palabras, para un Space Marine el amor romántico es un lujo prohibido, su único amor aceptable es el de la luz imperial que busca proteger su vida, pero aclaro que no sufren por esto, es decir, un Space Marine simplemente no quiere tener daca con otros, simplemente no quiere, está pensando todo el tiempo en debería comprarme una nueva espada sierra porque a la última se le rompieron un par de dientes y quiero masacrar enemigos de forma más violenta, y eso es básicamente lo único que les pasa por la cabeza. En la ficción de Warhammer 40.000, los aspectos íntimos de los Astartes se ilustran principalmente en términos de compañeros de batalla. En el cuartel, en las celebraciones o en las trincheras, no se los ve teniendo sexo gay, sino compartiendo bromas y lamentos con sus pares, aunque tienen pocos lamentos, son demasiado hombres para tener lamentos, entrenando juntos o realizando rituales de solidaridad, algunos como vendaje de heridas ajenas o brindis en honor a caídos, etc. A eso me refiero con solidaridad. No son muy solidarios los Space Marine y tampoco tienen demasiada compasión que digamos. Sin embargo, jamás hay escenas de caricias o manifestaciones de afecto sexual entre ellos o con alguien más. La novena edición de Space Marine, por ejemplo, describe interacciones entre los hermanos de batalla como una hermandad temeraria, pero jamás menciona relaciones de pareja. En otras palabras, el entrenamiento en la fortaleza monasterio de un Astartes está lleno de combates, simulaciones y devoción marcial. No romance, no afecto sentimental, su intimidad se limita a la confianza y a la lealtad que comparten cuando combaten espalda con espalda. Es un asunto casi siempre implícito, y la verdad es que yo me sentiría muy decepcionado si de repente leyera una novela y entonces el Astartes acarició... No, ya cuando dice la palabra acarició creo que dejé de leer la novela. Aunque diga acarició un gatito, no quiero que acaricie un gatito. No me los imagino haciendo nada de eso, poniéndose romántico. Aunque... cuando digo acariciar gatito, gatito podría ser una especie de eufemismo relacionado a alguna cosa, digamos, que todos saben que las mujeres tienen, pero podría llegar a ser algo así, pero no hay nada de eso, cero de eso. No existen excepciones oficiales en las fuentes canónicas. Voy a repetir eso, no existen excepciones oficiales en las fuentes canónicas. Quiere decir que no encontré por ningún lado ningún tema romántico ni ningún tema sexual relacionado a los Space Marine. Y si ustedes sí saben de alguna novela, por favor déjenmela en los comentarios porque quiero investigarla, quiero saber si hay alguna excepción. Generalmente en Warhammer 40.000 está lleno de excepciones. Siempre hay alguien que cae al caos, alguien que se corrompe, alguien que rompe alguna regla, pero en este caso no encontré absolutamente nada. Ni en códex, ni en códices, ni en suplementos nunca se presenta un Astartes casado con hijos o vinculado siquiera románticamente a alguien. Los únicos vínculos profundos son casi siempre con otros Space Marine a términos de hermandad o como figuras casi paternales como el emperador, los primarcas. Cualquier historia que sugiera algún romance o familia es extra canónica, es decir, no está en el canon o es producto de la especulación de los fanáticos. La tradición dice que un marín podría incluso ser expulsado, dicen, porque no lo pude corroborar, si se permitiera a sí mismo un amor personal que lo distraiga de su deber. Por tanto, dentro del canon oficial no hay marines espaciales enamorados o con descendencia. Las historias en su mayoría refuerzan que tales lazos humanos han sido deliberadamente cortados. En conclusión, entender la vida romántica e intimidad de los Astartes es comprender la negación del amor humano en la galaxia oscura del universo de Warhammer 40.000. Estos guerreros sacrifican absolutamente todo, incluso rasgos de su propia humanidad cotidiana como familias, parejas e hijos, para ser instrumentos del emperador. Su experiencia de amor y afecto queda reducida a la pureza de la lealtad y la fraternidad en combate. El mensaje sería que los Space Marines son seres diseñados para renunciar a la normalidad emocional. Su amor supremo es el mandato de servicio y sus vínculos
vínculos más profundos son los juramentos con sus hermanos de batalla. En este sentido, la ausencia de romances entre los Astartes simboliza la violencia absoluta y el deber sin límites que define a un Space Marine en el universo de Warhammer 40.000. Los personajes en sus historias no buscan amor, no buscan intimidad, solamente forjan un hermético vínculo de batalla que los mantiene humanos mientras viven en una guerra perpetua. Y si me permiten, y poniéndome un poco más serio, creo que saben que en el fondo esto es algo que admiramos, es decir, la renuncia a absolutamente cualquier tipo de placer en pos del deber es algo que en especial los hombres admiran mucho. No necesariamente que lo quieran para sus vidas, es decir, uno puede admirar un monje budista, puede admirar a alguien que simplemente tiene un voto de silencio o un voto de castidad, pero no necesariamente quiere hacer exactamente lo mismo, quiere tomarse una cerveza y estar con la chica que le gustó, sobre todo si tiene orejitas de gatito y colita como me gustan a mí. Pero además de ser un otaku pervertido, puedo apreciar la idea de que alguien renuncie absolutamente a todos los placeres por acercarse a su deber. Y creo que eso es lo que nos inspira a todos, al ver universos tan oscuros y tétricos y ver a estos individuos y a tantos otros personajes del universo de Warhammer 40.000 renunciar absolutamente todo para hacer su deber, renunciar a todo para hacer lo que creen es correcto. Sea que estén acertados o sea que estén equivocados, siempre luchan para hacer lo que creen que es lo que deben hacer. Y eso es épicamente genial. Díganme la verdad, ¿qué opinan, hermanos? ¿Dejo de tomar drogas y después hacer ejercicio y venir y entusiasmado contar todas estas cosas porque simplemente me salgo demasiado de la seriedad? ¿O sigo haciendo este tipo de videos bastante más sueltos y diciendo absolutamente todo lo que me viene a la cabeza? Porque después de todo, esa es la razón por la cual el canal se llama Crazy Schul. Porque si abro mi mente y les cuento todo lo que pasa por mi mente mientras estoy hablando, salen videos como este. Tal vez les gustan o tal vez no, me gustaría que me lo digan en los comentarios. Y voy a dejarlos con el video que les dije, justamente la resurrección de Roboute Guilliman, que ahí hablo justamente de Ybrain, y van a ver que no hay prácticamente ninguna relación con Ybrain y Guilliman, pero es muy interesante la historia de cómo revivió Guilliman luego de 10.000 años. Les dejo este video a continuación. De momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Harder Kangor, Daka Daka, y nos veremos la próxima.